Estamos conversando con Leonel Búcaro, presidente del Parlamento Centroamericano, y hacía una reflexión importante antes de ir a la pausa comercial. Bueno, los compromisos de los presidentes son importantes, ¿no? Los presidentes en turno son importantes para impulsar la integración centroamericana, pero esto debe trascender el compromiso de los presidentes. Usted tiene de repente algunos países, o algunos presidentes, mejor dicho, de alguna manera torpedeando el Parlamento Centroamericano. Ahora quizás sea menos, pero Martinelli, presidente de Panamá, lo hizo. Y digo, el compromiso debe ser de impulsar esta integración independientemente de qué presidente continúe en El Salvador, de qué presidente continúe en cualquiera de los países centroamericanos, ¿no? Y no sé si eso existe realmente o es una cuestión que fácilmente se pueda caer por una decisión de uno o dos presidentes. Yo pienso que hay que rescatar la visión morazánica. Ya hace más de 100 años, el gran Francisco Morazán tuvo el ideario de la Unión Centroamericana. Y ya en 1824 Romeo se había creado la Constitución de la Federación de Centroamérica. Imagínate tú desde cuándo viene una visión. Luego caímos nosotros en un sistema presidencialista, sí, militarista primero, presidencialista después, y cada mandatario de turno ha considerado tener el poder para sí y no poner el poder en función de. Y la misión de los políticos, de los que ocupamos los cargos, debe de ser ir generando una especie de cimientos o gradas que el que sigue va a construir más, de tal manera que lleguemos algún día a un puerto feliz de beneficio para todos los ciudadanos. En este caso estamos hablando la consideración de que Centroamérica es un país de 40 millones de habitantes, que tiene cada uno un ombligo en su región y sus propias características. Pero si nosotros nos dedicamos a pensar que es el presidente de la República de cada estado, de acuerdo a cómo se levantó o cómo se acostó que la cosa va a caminar, no vamos a ir a un proceso de integración. Es claro que nosotros somos atractivos en el contexto mundial si como región nos presentamos unificados, presentamos proyectos conjuntos y rompemos con el esquema de ser individualistas y defender intereses propios que al final no nos llevan a ningún lado. La misma Costa Rica va a pasar por ese proceso, porque en la medida que el resto de Centroamérica y los países del Caribe nos integremos, a Costa Rica no le va a tocar más que tocar la puerta, porque no va a poder vivir aislada en medio de un proceso de integración fuerte. Si nosotros logramos construir la comunidad de naciones de Centroamérica con reglas claras para todos, reglas jurídicas, porque también hay que ver que todo esto implica hacer una reglamentación que no riña con las constituciones nacionales, pero aquello que nos une debemos de reglamentarlo, debemos de hacer las leyes de tal manera, por ejemplo, que el control de salud, la compra de medicina para todos a un precio común, el respeto a las leyes laborales en todo Centroamérica, homologar eso, ¿no? Homologar todo esto, los títulos académicos, la inversión extranjera que no dan desaltando de acuerdo a que Nicaragua le ofrece no pago de impuestos y El Salvador le ofrece un poco de pago de impuestos y que decida quedarse en una región o en otro. Que todo esté de tal manera que todos podamos sacar beneficio de un proyecto unificador. Yo estaba lanzando la idea de que esa hermosura de la naturaleza que se llama Golfo de Fonseca, entre Honduras, Nicaragua y El Salvador, en vez de estar en una disputa permanente de algo que es una riqueza para todos, hagamos un modelo tipo Hong Kong, en el cual pueda ser administrado por una gobernación tripartita, cada quien respeta la parte que le corresponde, pero que sea un proyecto común, de tal manera que ahí tengamos cruceros, ahí limpiemos el Golfo del problema ambiental que se está causando. Tú sabes, fuimos con la Comisión de Diputados de El Salvador y es un desecho solamente de plásticos y de suciedades, y los pescados ya andan flotando. Entonces, si no lo limpia Honduras, porque dice que no le toca todo, ni El Salvador, ni Nicaragua, pero si nos unificamos entre los tres, podríamos tener esa hermosura y la inversión de turismo vendría para todos. Sí, puede ser un proyecto de piloto de integración, ¿no? Tú te imaginas, por ejemplo, sales del puerto de Cutuco en El Salvador, llegas a Nicaragua y luego te trasladas a Honduras, dejas una parte de dinero en todos lados y luego la Riviera alrededor. Yo acabo de conversar con uno de los países amigos después que lancé la propuesta el día viernes y ya hace 2 días había una respuesta positiva, que si los presidentes se ponen de acuerdo están dispuestos a venir a invertir en la zona. Pero todo esto no puede estar supeditado, ¿no?, al deseo de un mandatario. Exactamente, ese es el punto. Mira, el compromiso presidencial, bueno, los países son presidencialistas, como tú dices, ¿no?
y pareciera que queda a discreción de cada uno de los presidentes del área centroamericana o de Centroamérica si se integran o no se integran, si se retiran o no se retiran del Parlamento. Digo, cuando debería ser una consulta ciudadana esto, debería preguntárselo a la población si quieren integrarse, porque, digo, un presidente tiene que decidir realmente en temas integracionistas por su cuenta y no hacer una consulta, digo, para saber si la población quiere. Pero esa es mi duda, si queda a discreción de un presidente de retirarse, y si no se retira porque se lo prohíbe, digamos, una resolución de la Corte Centroamericana de Justicia, bueno, simplemente, pero no hace nada. No es tan fácil, fíjate que el caso Panamá fue un ejemplo muy claro de este fenómeno. Cuando Panamá, en una campaña electoral, el presidente lo toma como bandera y dice, nos vamos a retirar del Parlamento porque es un elefante blanco que no funciona, y lo toma en una decisión de carácter electoral, como sucede en todas esas propuestas, como lo que está haciendo acá Norman Quijano, de decir, voy a limpiar la ciudad, pero el problema, el drama humano que hay detrás, primero ahí él ha incumplido leyes de derechos laborales, de derechos humanos. Toda esa gente pagaba impuestos, aunque estaba en la calle, son informales, y escudados en el problema de la inseguridad, que todo el mundo la vivimos, hace lo que hizo, y ahí estamos viendo un fenómeno complicado. El presidente Martinelli, en un momento determinado en campaña, dice, y me voy a salir del Parlamento, y lo difama. Y manda a su canciller. Nosotros reaccionamos porque en el Parlamento Centroamericano hay una cantidad de profesionales en diferentes áreas, en derecho internacional, por ejemplo, y revisamos el tratado, y el tratado no contempla que un presidente por decisión unilateral pueda decir nos salimos del Parlamento. Venimos nosotros y actuamos enmarcados en los tratados de Viena y en los tratados del derecho internacional, y le mandamos a la Corte a consultar, y la Corte resuelve que no es posible que se salga si no cumple una serie de procedimientos. Primero, que debió depositar la solicitud ante los mandatarios, miembros del sistema, y por lo menos todos tenían que estar de acuerdo que se saliera. Si uno decidía no estar de acuerdo, ya él no podía sacar a Panamá del Parlamento, según los tratados internacionales. El problema de la región es que las leyes nacionales no han sido respetadas, y mucho menos la ignorancia que hay en derecho internacional. Y cuando la ignorancia prevalece sobre el conocimiento y la realidad, se cometen muchos errores. Pero también hay que conocer de la otra parte para demandar, de tal manera que los conflictos se resuelvan en lo que está legislado desde el inicio de la humanidad, que el derecho internacional, que está puesto en derecho clásico, contemporáneo, etcétera. Hay normativas, y las normativas se hacen cumplir. Por eso tú ves que cuando a El Salvador lo demandan por caso de minas, por el problema de las tierras, nosotros tenemos que cumplir, porque eso se escala. En el caso de Panamá, resultó que la Corte dijo esto, se le manda a Panamá, ahí se consulta, Panamá dijo otra cosa. Nosotros no somos miembros de la Corte Centroamericana de Justicia, solo somos miembros de la parte económica y del Parlamento Centroamericano, entonces no tenemos que acatar. Eso no es cierto. La Corte, aunque no sean miembros, tiene jurisprudencia, pero es un debate fuerte en derecho internacional. Entonces lo mandaron a la Corte Panameña de Justicia. La Corte Panameña de Justicia, basada en derecho internacional, dijo, tiene razón la Corte, y debe de acatarse. ¿Qué sucede? O sea, es como una forma de obligar a un país a mantenerse en una... a cumplir, no a mantenerse, sino que a cumplir. Es que mira, tú haces un contrato en el Canal 2 en tu programa. Tú no puedes venirle a decir a alguien con el que has firmado un contrato que mañana tú ya no quieres aceptarlo. Ese individuo te va a demandar y te va a decir, Romeo, lo que le está pasando al seleccionador de la selección de fútbol, que fue todo un fracaso, pero hay que pagarle. Y él, como nadie se preocupó, al famoso cuate. Como nadie se preocupó de decir, y si usted fracasa, usted casi tiene que pagarnos por el fracaso. Él viene tranquilamente y dice, yo no me quiero ir a menos que me paguen todo. ¿Y qué va a hacer? O sea, las cosas al revés, ¿no? Claro, ¿qué va a hacer en este caso? Ahí nadie se fija, nos tenemos que pagarles a ver cuánta cantidad de miles de dólares por semejante fracaso y por hacer que nosotros sigamos sintiéndonos como malos futbolistas. Pero bien, es un ejemplo similar. Es que tocaste un tema que apasiona a muchos, ¿no? A mí me da risa que dice, mire, vamos a revisar si es conveniente que continúe, si las credenciales son buenas del señor Juan de Dios, creo que se llama. Juan de Dios. ¿Por qué no lo revisaron antes? Si eso se trata de revisarlo antes. Hay que ver, antes de contratar a una persona,
Eso obviamente, por ejemplo, nosotros lo hacemos aquí en el canal. Antes de contratar a una persona hay que revisar si tiene las capacidades para poder desempeñar la función que le vas a encomendar. Entonces yo creo que es un poco la carreta, digo, delante de los bueyes, ¿verdad? Ahora, esto que te estoy contando lleva 3 años el conflicto, que lo hemos ido trabajando, estamos en la etapa de resolverlo. Nunca se fueron los diputados, habían problemas políticos internos. Durante mi presidencia nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo porque el tema Panamá quede dilucidado, pero además invitar a Panamá a que integre todo el sistema. Ya estamos invitando a República Dominicana a que participe en todo el sistema, ellos mismos lo están pidiendo. Y estamos haciendo todo el trabajo para que Belice se incorpore e invitando a Costa Rica a que comience como observador. Yo digo, el proceso va caminando, hay una visión clarísima de qué hacer, no es un problema abstracto, reconocemos cuáles son los problemas que hay en el camino, hemos hecho algo buenísimo, ya el Parlamento Centroamericano tiene grados de vinculación. En el caso de El Salvador, hace años, la Asamblea Legislativa, a iniciativa precisamente del actual presidente Sigfrido Reyes, tomaron a consideración darle calidad de iniciativa de ley a los diputados del Parlamento Centroamericano. Esto fue hace 6 años, por lo menos. Entonces ya tenemos todas esas características, pero en lo que es la jugada grande, el proceso real de integración, ahí es un tema de estados. Que los estados dejen de pensar como aldeas-estados y nos convirtamos en una comunidad de naciones donde el Estado de Centroamérica prevalezca sobre los pequeños estados y nos presentemos ante el mundo como buenos negociadores. Por ejemplo, el tema del agro. Vivimos en una de las zonas más ricas del mundo, envidiable, donde el sol no se nos oculta, donde las tempestades, si bien es cierto, nos afectan. Si tenemos una buena política de protección ambiental, no vamos a sufrir los problemas como los que están sucediendo en Estados Unidos. Y deberíamos de tener una sostenibilidad alimentaria, deberíamos de tener un buen turismo de inversión. Mira, Romeo, esos millones de centroamericanos que están dispersos en el mundo, solo ellos darían una inversión enorme y a esta región. Ahí es donde uno se pregunta, Leonel, cuánto hemos avanzado y cuánto no hemos avanzado, ¿no? Y cuáles son los obstáculos que están todavía de por medio, los valladares que hay que solventar. Por ejemplo, en temas de educación, tú decías, bueno, validar que los títulos que una persona obtenga en un país también sirvan para los demás países del área centroamericana, ¿no? Que si tú quieres ir de Panamá, como tú dices, a Guatemala, lo puedas hacer tranquilamente sin que haya muchos obstáculos en las fronteras, etcétera. Si quieres comprar medicamentos, ya no lo hace El Salvador. Bueno, todos los países nos vemos afectados, por ejemplo, con enfermedades como el dengue. Entonces hay que ir a comprar en conjunto porque sale más barato. Porque somos más interesantes y atractivos si lo hacemos de esa manera. ¿Por qué no diseñar una ruta centroamericana de turismo que pueda beneficiarse de todos los países? Entonces uno dice, ¿y en qué hemos avanzado? En ese sentido hemos avanzado porque el plan piloto de la compra de medicamentos conjuntos ya se inició. Y precisamente en la reunión con el secretario general del SICA, que hemos creado la agenda permanente, que es algo nuevo, el secretario general, que es el funcionario que debe de mantener la coordinación, el presidente del Parlamento Centroamericano, el presidente de la Corte, vamos a tener reuniones conjuntas para que nadie ande disperso en el tema de la integración y participar en la cumbre de presidentes para llevar una agenda concreta y que todo el mundo se ponga de acuerdo. Pero también en el mundo de la diplomacia internacional estamos haciendo rondas de tal manera que nos estemos comenzando a presentar en la visión morazánica de lo que es Centroamérica. En el tema de turismo también hay un plan integrado que estamos ya precisando y desarrollando. En la reunión esta, la idea de Leonel Búcaro es tener la Agenda 10 políticas regionales que sean concretas y que beneficien a los ciudadanos. Entre ellas está el tema de los migrantes, el tema de la violencia contra la mujer en toda la región, que debe de ser tratada igual, no debe de haber diferencia en este tipo de cosas, el tema de las leyes laborales, el tema educativo, el tema ambiental, el tema de la inversión económica, los vuelos deben de considerarse domésticos. Es impresionante que tú pagues $600 para ir a Guatemala o para ir a Honduras. Increíble, ¿no? Sí. Vamos a hacer una nueva pausa comercial. Vamos a regresar en breve para escuchar algunos comentarios a través de las redes sociales, ¿te parece? Volvemos.